Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Doctor C, tercera temporada. Hoy inicio en América, acompañado por distinguida compañera Luciana Arias. Un placer tenerte acá. Un gustazo enorme compartir Doctor C a partir de hoy y todos los domingos. Desde las 12 del mediodía vamos a estar compartiendo con vos en tu casa, acompañándote en el almuerzo y también hablando de los temas de salud, esos que nos interesan a todos. A todos, porque todos somos pacientes y solo es cuestión de tiempo. Y acá lo que hacemos es darle visibilidad a lo invisible. Vamos a tratar todas las patologías. Patologías que quizás la gente no la conozca, pero que tiene un amigo, que tiene un primo, que la puede tener él, y lo vamos a conocer aquí. ¿Comenzamos? Vamos ya mismo a presentar al primero de los invitados, es el doctor Oscar Brasesco, que es experto en cirugía bariátrica, que está acompañado por Silvia, una mujer a la que le cambió la vida haberse hecho esta cirugía. Es una gran pregunta, ¿no? Sí. ¿La cirugía bariátrica te cambia la vida? ¿Pasás a ser otra persona? Yo quiero presentar a la doctora Lorena Zabluk, que es una médica intervencionista que tiene una técnica novedosa para eliminar nódulos tiroides. Un tema importantísimo. La gente habla de tiroides, todo el mundo pide hormonas tiroides, pero muchas veces no sabemos qué nos pasa. Y cuando vemos un nódulo, mucha gente se pregunta y se asusta. ¿Tendré un cáncer de tiroides? Y además vamos a estar hablando de otra temática muy sensible, del autismo, a propósito de una nota que conocimos hace algunos días atrás, que tiene que ver con un nene de tan solo 7 años, con Camilo. Y justamente en relación con esto vamos a estar con una experta, con la doctora Alexia Ratazzi. Bien, y además estuvimos en Baltimore, en los Estados Unidos, y allí estuve haciendo una nota al doctor Oscar Cingolani. Quizás ustedes los conocen. Él durante la pandemia estuvo presente en muchos canales, trabaja en un hospital, si no es el mejor hospital del mundo, es uno de los 5 mejores hospitales del mundo, el Hospital Johns Hopkins. Nos va a contar cómo llegó al Johns Hopkins y qué hace en ese hospital. Y tenemos noticias. Tenemos noticias de la semana y arrancamos por la primera, Guillermo, vinculada con algo que se conoció a mitad justamente de esta semana, que tiene que ver con la salud del actor Bruce Willis, que a través de su familia, puntualmente de sus 2 ex esposas, bueno, decidió dar a conocer que iba a dejar justamente la actuación. ¿Y por qué? Bueno, en relación con una problemática de orden neurológico, la afasia, un trastorno que le detectaron justamente al actor y por el cual se va a retirar de su métier. Bueno, claramente dice, condición que le dificulta la habilidad para entender o expresar el lenguaje hablado o escrito. Son muchas las causas que pueden provocar afasia. Puede ser un ACV, puede ser una tumoración, puede ser debido a tóxicos, puede ser debido a muchas circunstancias. El problema es que esto es central porque la persona no puede expresarse, hace frases cortas que no tienen sentido, a veces hace frases muy largas que tampoco pueden tener sentido, y les cuesta leer, interpretar lo que dice, y obviamente esto lo que genera, sin duda, es un aislamiento social y un drama para la familia. Y después la otra de las noticias de la semana, Guillermo, vinculada con también otro hombre muy conocido del mundo del espectáculo. Estamos hablando nada más y nada menos que de Alain Delon, que ha dado a conocer justamente su decisión de no seguir adelante con su vida. Y acá ya empieza la discusión sobre, recién lo hablábamos en preproducción, ¿no? Sí. Si podemos hablar de muerte digna, si hablamos de eutanasia. Lo cierto es que él vive en Suiza y justamente por eso tiene la chance de seguir adelante con esta iniciativa. Recordemos que Alain Delon tuvo 2 episodios de ACV y hace muy poco tiempo había perdido a su mujer por un cáncer de páncreas, Nathalie Delon. Quiero explicarles rápidamente por qué hay algunas confusiones con respecto a eutanasia, muerte digna, suicidio asistido, muerte asistida. La eutanasia significa bueno, thanatos, muerte, una buena muerte, que puede ser cuando un médico, un equipo médico, deliberadamente le ocasionan la muerte a un paciente. Eso es una situación. La muerte digna, presente en la Argentina, significa que yo, por ejemplo, Guillermo Capulla, me encuentro con una enfermedad crónica, una enfermedad progresiva que me dificulta la vida, que me genera grandes dolores, no solamente físicos, sino psíquicos, y hago directrices anticipadas por escrito, pidiendo que, por ejemplo, no me hagan RCP en caso de parada cardíaca, que no me sometan a ninguna cirugía para hacerme
colocarme un catéter, no quiero saber más nada de eso. E inclusive puedo decir, no quiero más soporte vital. No quiero que me pongan el suerito con hidratación, no quiero que me den alimentación enteral a través de una sonda, no quiero nada de eso. Eso significa muerte digna. Y el suicidio asistido significa que el médico, el equipo médico, le deja al paciente determinado tipo de producto que puede ser pentobarbital y le dice, señor, usted tiene que tomar esta cantidad de pastillas o tiene que inyectarse en este tubito que usted tiene aquí este producto y de ese modo la persona muere. Quiero decir rápidamente... Este es el caso de Alain Delon, ¿verdad? El último. Porque tengamos presente que Suiza no tiene aprobada la eutanasia, tiene permitido el suicidio asistido. En definitiva, lo que cambia entre eutanasia y muerte y suicidio asistido es el operador. Eutanasia es un equipo médico y en el suicidio asistido es la misma persona que es la que ingiere o se aplica la medicación para poder morir sin dolor. Aquí en Argentina se está haciendo un proyecto, se hizo un proyecto de ley de la UCR para que exista eutanasia. Así como está el IVE, interrupción voluntaria del embarazo, hay una propuesta, interrupción voluntaria de la vida, el IVB. Vamos a ver qué pasa con esto. Obviamente es un dilema que tiene que ver con lo ético, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con objeción de conciencia, donde un médico, un hospital, una clínica puede decir, nosotros esto no lo vamos a hacer, pero tenemos que tener un lugar para, en el caso de que llegue un paciente, poder derivarlo a otro lugar donde este procedimiento pueda realizarse. Ahora sí, Guille, presentados estos temas, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Ya venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando Bengué desinflamante. Ponételo y vas a ver. Bengué desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure, un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto, sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure Crema Antiedad, para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos antiedad. Cicatricure Línea Antiedad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Son los más buscados para pasar un domingo a pura risa y diversión. Recreo, el programa. Domingos a las 13 por América. Otra vez acá, recién te fuiste. ¿No dejé por acá la cajita de Tafirol? ¿No era para mí esto? No, lo que pasa es que a mí los viajes en el tiempo me matan. Lo que te mata es que estás viejito. ¿Qué dijiste? No, que te tomes un Tafirol que te alivia todos los dolores rapidísimo. Ojo, pibe, ¿eh? Buen viaje. Tafirol Plus, tecnología líquida en cápsulas blandas. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza, pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la Cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Ahora Intrusos es ella. Ahora ella es Intrusos. Intrusos con Flor de la B. Este lunes a las 13:30 por América. Con Lomecan Ovulundía estás a esto de
de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva, totalmente aliviada para seguir con tu vida. Con Lomecan óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Esta operación de hemorroides podría no haber sido necesaria. Esta incomodidad podría haberse evitado. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede, si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Nixon, me siento en las nubes. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Usalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. ¡Ah! ¡Dale! ¡Eso! Sin vueltas. Una noche redonda entre amigos. Estrellas en nuestra habitación. Tócate ya. Emparejados. Este domingo a las 22 por América. Next es la combinación de 4 activos. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, butetamato, fenilefrina y cafeína. 4 activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. La marcha camporista del Día de la Memoria quiso ser una manifestación de fuerza, pero oculta una debacle. En noticias de esta semana, el ocaso del kirchnerismo. Cristina perdió el control del Senado y no tiene presidenciable para el 2023. Traición de históricos, interna en la Cámpora y el plan para refugiarse en la provincia de Buenos Aires. Además, la guerra de los Menem por la herencia, Macri a puro bridge y las fiestas infantiles que pusieron de moda a los famosos. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Hay información, hay actualidad y está la simpatía de Karina. Lo que te gusta está en A la Tarde con Karina Mazzocco. Este lunes a las 15:45 por América. ¿Sabías que tu piel grasa necesita una limpieza especial? La nueva línea Asepsia Gen tiene productos de limpieza evaluados junto a dermatólogos para piel grasa. El gel facial micelar remueve el exceso de grasa. El gel exfoliante limpia los poros y ayuda a renovar la piel. Y el agua micelar liposomal remueve impurezas. Si la piel grasa está en tus genes... Nuevo Asepsia Gen. Me duele el cuello, no puedo moverme. ¿Tenés dolor muscular? Tafirol. Me duele mucho la cintura. ¿Dolor de espalda? Tafirol. Me duele muchísimo la cabeza. Si te duele la cabeza, tomate un Tafirol. No doy más del dolor de garganta. ¿Dolor de garganta? Tafirol. Todos los especialistas lo saben. Tafirol es fuerte con los dolores y suave con tu estómago. Por eso es el analgésico número 1 de la Argentina. Solo Tafirol es Tafirol. Mensaje avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Relación médico-paciente. Estamos aquí en el estudio con el doctor Oscar Brasesco, es médico cirujano, especialista en cirugía bariátrica, con una paciente, Silvia Roca. Vamos a hablar acerca de la importancia que tiene este tipo de cirugía y cómo le cambia la vida a una persona. Pero antes vamos a conocer el CV del doctor que justamente nos acompaña hoy y así lo vamos a ir repasando en instantes nada más. El doctor Oscar Brasesco es director de OCMI, director de la carrera de especialización en cirugía bariátrica de la Universidad de Buenos Aires, director del posgrado en cirugía bariátrica y metabólica en la Universidad de El Salvador, fellowship también en cirugía mini invasiva y bariátrica en Cleveland Clinic en Estados Unidos y expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Bueno, gracias por haber venido, Oscar. Gracias, Silvia, por haber venido. Rápidamente, Oscar, nos gustaría que nos expliques qué es la cirugía bariátrica, que se habla mucho, porque la gente piensa que es solamente una cirugía para adelgazar, para bajar de peso. Es mucho más que eso. Es muchísimo más. Gracias por la invitación, Guillermo, gracias, Luciana, y gracias, Silvia, por venir. La cirugía bariátrica es la cirugía para tratar al paciente obeso. Hoy la cirugía bariátrica es además cirugía metabólica, es decir, es la cirugía para tratar las comorbilidades que produce la obesidad
Con cirugía bariátrica o con cirugía metabólica tratamos, por ejemplo, a pacientes diabéticos, tratamos a pacientes dislipémicos, tratamos a pacientes que tienen esteatosis hepática. Es decir, la cirugía bariátrica no solo hace que el paciente baje de peso, digo, para que la gente nos entienda, resuelve la diabetes en la mayoría de los casos, y si no la resuelve, la mejora muy significativamente, mejora la hipertensión, mejora la dislipemia, resuelve la apnea del sueño. Existe el concepto del paciente todavía en alguna persona, del paciente obeso sano. Esto por supuesto no existe. El paciente obeso es un paciente gravemente enfermo. ¿Cuán enfermo? Es un paciente que se va a morir por su obesidad. El paciente obeso tiene claramente disminuida la expectativa de vida. Se muere antes por su obesidad. ¿Y de qué se muere? De una crisis hipertensiva, de un problema metabólico producido por la diabetes. Se muere una noche mientras duerme porque es una apnea del sueño, o volando en un avión porque es un TEP. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía que trata a estos pacientes. Doctor, ¿en cualquier caso se puede hacer? Clásicamente hay indicaciones y contraindicaciones para hacer una cirugía bariátrica. La indicación más clara, lo que el paciente más conoce, es se mide el índice de masa corporal y dice, si tengo más de 40 me tengo que operar, si tengo menos de 40 no me tengo que operar. Hoy el índice de masa corporal es un muy mal predictor de muerte por obesidad. Prácticamente no lo usamos más. Yo esto lo resumo muy rápido. Vos con 40 índices de masa corporal vas a encontrar una señora que es muy obesa y que está, entre comillas, metabólicamente sano. Eso no existe, pero definámoslo así. Es decir, no es ni hipertensa ni diabética. Y si fuera por el índice de masa corporal, esa señora se opera. Con 40 índices de masa corporal vas a encontrar a casi todos, si no todos, los forwards de los Pumas, del seleccionado de rugby. Esa gente no se tiene que operar. Quiero decir, el índice de masa corporal no discierne en absoluto a expensa de qué es el aumento de la masa corporal, si es del músculo o de la grasa, y si es de la grasa de cuál, si de la central, la periférica o la troncular. Pero ya no con 40, tampoco con 35, con 30 índice de masa corporal, es decir, un paciente con obesidad clase 1, que es hipertenso, que es diabético, que es dislipémico, que tuvo un infarto o que tiene un stent puesto, si ese paciente tiene obesidad central, por ejemplo, seguramente tiene indicación de cirugía. Quiero decir que Oscar tiene realizadas aproximadamente en la República Argentina unos 18.000 bypass gástricos. Y por mes opera él y su equipo unas 70 personas. ¿Es así? Así es. Quiero hablar con vos, Silvia, porque te veo como una persona muy delgada. Venís con Oscar, le dije, traeme un paciente que se haya operado, y te veo a vos muy delgada. Quiero ver una foto tuya como era antes, porque no te imagino que hayas tenido sobrepeso. Te digo que nos la mostró en preproducción y te vas a sorprender. Sí. Fíjate, mirá, así estaba Ahí está. Silvia hace tan solo un año. Hace tan solo un año esta era Silvia. Y ahora, más allá de, digamos, de la cantidad de kilos, Silvia... Soy la mitad. Sos la mitad. Ok, bueno, perfecto, más que claro. ¿Qué te cambió? La vida. La vida, estoy terriblemente activa, todo lo hago caminando, le contaba a Oscar, voy a la esquina, camino, voy a 10 cuadras, voy caminando, mañana me voy a la masajista, son 8 kilómetros, voy caminando, juego al tenis, voy 3 veces por semana al gimnasio, y estoy feliz, me siento bien, porque estoy feliz, me siento bien conmigo misma, me siento bien con mi cuerpo, quedé bien además, porque no adelgacé, me reduje, como me hice más chiquitita. O sea, como que hice así. ¿Y cómo tenías los parámetros del laboratorio? ¿Tenías el colesterol elevado? ¿Tenías tomaba presión rosuvastatina, alta? tomaba rosuvastatina. ¿Tomabas para bajar el colesterol un producto? Día por medio, no era alto mi colesterol. ¿Y ahora? No tomo hace un año. Ya nunca más tomé. Y creo que tengo 120 de colesterol en mi último análisis. Sí. Oscar, para que la gente entienda, porque hay mucha confusión con lo que es la bariátrica. Algunos dicen bypass gástrico, otros dicen bandas gástricas, otros dicen manga gástrica. ¿Qué es la bariátrica? El cinturón gástrico el cinturón también, gástrico, ¿no? Claro. Por favor, me gustaría que derribes ese mito. La cirugía bariátrica son un montón de técnicas quirúrgicas. Hay por lo menos 20, 30 técnicas quirúrgicas. Dentro de los procedimientos bariátricos está el bypass gástrico, la banda gástrica ajustable, la manga gástrica, la cirugía escopinar o la cirugía de Baguas. Hay un montón de técnicas. Cuando hablamos de cirugía bariátrica no hablamos de una en particular, hablamos de los distintos tipos de cirugías para tratar al paciente obeso. Dentro de ese gran grupo de cirugías, yo diría que hoy hay 2 cirugías que son las que tienen más indicación médica.
Una es el bypass gástrico, es claramente la más indicada. Es lo que los americanos llaman el gold standard. Es el patrón de oro con el cual nosotros evaluamos, no solamente con eficaces, sino además cuán seguros son todo el resto de los tratamientos médicos, no solo quirúrgicos, médicos y quirúrgicos para el paciente obeso mórbido. Hay otra técnica que también se usa mucho, que es la manga gástrica. Es una cirugía un poco menos efectiva y además con algunas complicaciones a largo plazo. Pero digo, la cirugía por definición, el ejemplo por definición de una cirugía bariátrica es un bypass gástrico. ¿Cómo es la recuperación? Para que vos tengas una referencia, Luciana, el paciente se opera hoy. Sí. La cirugía demora 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente. En manos habilidosas que tengan una curva de aprendizaje ya realizada. La curva de aprendizaje es fundamental en cirugía bariátrica. ¿Qué es la curva de aprendizaje? Es el tiempo que te lleva entrenarte para realizar la cirugía de manera correcta. Ok, gracias. Entonces, la cirugía demora 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente. El paciente pasa directamente a una habitación común, no hace falta terapia intensiva. En muchos casos, la mayoría, el paciente sale de la recuperación de anestesia que está al lado del quirófano caminando a su habitación. Y si no, cuando llega a su habitación, a las 2 horas está caminando. En 2 días está en su casa y en 10 días de almanaque, ese paciente está yendo al gimnasio. Esta es la recuperación de un paciente bariátrico. Y si vos me preguntas, la gente todavía piensa que la cirugía bariátrica es un procedimiento experimental, nuevo, algo más o menos novedoso. Esto no es así. Cirugía bariátrica se hace desde hace muchísimos años. El primer bypass se hizo en Estados Unidos en el año 1965. ¿Qué cambió con la cirugía bariátrica? La cirugía laparoscópica. Cuando la misma cirugía que se hace desde el 65 se comenzó a hacer por laparoscopía, cambió la historia de la cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque desaparecieron el 90% de las complicaciones de una técnica quirúrgica en un paciente obeso mórbido. Por eso hoy el paciente camina a las 2 horas, a los 10 días está yendo al gimnasio, puede hacer una vida completa y absolutamente normal. La laparoscopía es que te hacen 2 cortecitos. Para Sí, decirlo en 2, 3 o criollo, más 4 que nada son... porque por ahí en casa no lo sabemos. A ver, se opera con una cámara de televisión, se entra una cámara de televisión que entra por lo que llamamos un trocar de 5 milímetros, con eso miramos. Y en la cirugía la hacemos por unas pincitas muy chiquitas que entran en el abdomen por unos orificios muy pequeños. Es decir, el paciente no tiene una incisión, no tiene una cicatriz No grande. le va a quedar nada, una marca gigante. O sea, al margen de la cuestión estética, Sí, no, que sería relativa. La recuperación sería mucho La recuperación más es muy rápida. ¿Esto qué hace? Esto hace que en estos pacientes disminuyan las complicaciones posoperatorias. ¿Cuáles? Las complicaciones respiratorias. Las complicaciones respiratorias tienen que ver en un posoperatorio de una cirugía grande como es esta, con la dificultad para que el diafragma excursione, es decir, para respirar. Esto produce atelectasias y las atelectasias pueden infectarse. Estos pacientes no lo tienen. ¿Por qué? Porque no tienen dolor. Entonces respiran profundamente, igual que ahora. Hay menos complicaciones graves como podrían ser el TEP, el tromboembolismo pulmonar. ¿Cuál es la mejor prevención para el TEP? Caminar. El paciente a las 2 horas está caminando, por eso insistimos tanto con esto. Bien. Silvia, ¿vos comías mucho antes de la cirugía? Comía más que ahora, mucho más. ¿Comes menos porque sentís que te satisfaces más rápido o porque tu cabeza también cambió? Todo cambió. Como muy seguido. Antes comía mucho más espaciado. Ahora tengo muchas comidas porque desayuno opíparamente. Cuando vuelvo de caminar mis 5 kilómetros, vuelvo a comer o como yogur, un queso, un jamón, como lo que quiero. ¿Comes? ¿Y tomás algún suplemento dietario para mantenerte? No, ahora estoy tomando un poco de colágeno porque tengo muchos años y... Estás muy bien. Gracias. Estás esperando que digas, estás muy bien. Está genial. Voy a cumplir años la semana que viene. Y tomo unas proteínas también los días que voy al gimnasio. Voy 3 veces por semana al gimnasio. Y juego al tenis. El día que juego al tenis no lo tomo. Pero bien. Y camino 7 días a la semana. ¿Cómo le cambió la vida a la familia? Y bueno, al estar uno bien, el resto está ahí, acompañando. Mi marido me acompañó y me apoyó desde el principio y mis hijos también. Yo quería volver a jugar al tenis, era mi única obsesión. No era mi única. Y quería volver a usar mi anillo de bodas, que no me entraba. No te entraba. Ahora me sale, se me cae, ¿no? Por supuesto.
pero eran mis dos obsesiones. Y socialmente te sentís más segura. Por favor. Te queda todo bien, digamos, una fiesta te queda bien. Se los comentaba, vos te comentaba hoy, lo fácil que es vestirse. Oscar, ¿esta cirugía tiene cobertura por la medicina prepaga, obras sociales, hospital público? Me parece es importante eso, que no sea una medicina para algunos. No, la cirugía bariátrica tiene cobertura. Hay una ley en la Argentina que obliga a las obras sociales y las prepagas a dar cobertura para estos pacientes. La realidad es que hay algunas obras sociales y prepagas que tienen muy buenas coberturas, otras que es regular. La realidad es que hoy, si el paciente está decidido a operarse y tiene indicación de cirugía, más tarde o más temprano termina operado con una relativamente buena cobertura. Hoy hay un problema, y es un problema grande, lo que en una primera instancia fue lo que permitió a muchos pacientes llegar a la cirugía, que fue la ley de obesidad. Hoy esa ley se ha vuelto una traba. ¿Por qué? Porque la ley es muy taxativa. La ley dice que tiene cobertura de cirugía el paciente que tenga más de 40 de índice de masa corporal. Y la realidad es que hay un grupo enorme de pacientes, olvidémonos de este que yo conté, el de 31, entre 35 y 40 de índice de masa corporal, que son hipertensos y que son diabéticos, que tienen indicación clarísima de cirugía, donde la cirugía seguramente les resolverá la diabetes, les mejorará la hipertensión. Esos pacientes no tienen cobertura de cirugía, tienen indicación de cirugía. Bien, nos va quedando poco tiempo, pero permíteme, Lu. Sí, claro. La gente se pregunta, cirugía difícil, cirugía larga, complicaciones. A ver, quiero decir a la gente que una venopuntura puede generar complicaciones. Cualquier invasión al cuerpo puede generar una complicación. Es una cirugía muy grande, los agujeros son pequeños, son mínimamente invasivas, pero las complicaciones a veces son macro. ¿Cómo estamos con el tema complicaciones con equipos entrenados, ¿no? Bueno, esto que vos dices es clave, Guillermo. El paciente a veces se mira el abdomen o mira al amigo que le dijo que viniera a consultar y dice, la cirugía es muy sencilla porque ni marcas tiene. Claro. Sí, por fuera es una cirugía compleja técnicamente. Yo le pido al paciente siempre que no subestime lo que va a hacer. Es una cirugía importante. Esta cirugía en manos experimentadas, y esto es clave, la formación del equipo médico, no solamente el equipo quirúrgico, del anestesiólogo, del clínico, del cardiólogo que evalúa estos pacientes, es una cirugía con riesgos muy bajos. Lo podemos comparar. La gente interpreta, por ejemplo, que la cirugía de vesícula es una cirugía muy sencilla, que es ambulatoria, que prácticamente no tiene riesgos. Una cirugía bariátrica en un contexto de un programa muy bien capacitado, yo diría que tiene riesgos similares, a lo mejor un poquito más altos, que una cirugía de vesícula hecha por laparoscopía. Es clave la formación del equipo médico. ¿Y cómo son muy breve, cómo son las situaciones previas? O sea, ¿el paciente, por ejemplo, tiene que bajar de peso antes de operarse? El paciente tiene una preparación previa, básicamente es una dieta preparatoria. Por allí alguien interpreta que esa dieta se hace para que el paciente entre mejor en una camilla, para que sea... No tiene nada que ver con esto. La preparación tiene un objetivo muy claro, que es achicar el tamaño del hígado. ¿Qué hace esto? Disminuye los tiempos quirúrgicos, disminuye los riesgos quirúrgicos, disminuye los riesgos de hemorragias, de infecciones, problemas anestesiológicos. Realmente tiene ventajas importantísimas una correcta preparación preparatoria. Pero esa preparación preparatoria, Luciana, no necesariamente tiene que ser de un año. Un paciente puede prepararse muy bien en 20 días, un mes. No importa ni siquiera cuánto baje de peso, importa mucho más cómo lo baja. Bien. Si Silvia me dice, yo me bajo 10 kilos en un año para prepararme para mi cirugía, o 5 en 20 días, y yo seguramente me voy a quedar con los 5 de los 20 días. Bien, Oscar, gracias. Te hago una pregunta última, por sí o por no. ¿Volverías a operarte si tuvieras cuenta? No lo dudarías. Ni lo dudes. Mira la sonrisa. Se quedan con nosotros, ¿eh? Sí, claro. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a Lorena Sabluc. Te conocí a través de las redes sociales. Veía lo que hacías, me parecía muy interesante la ablación de nódulos tiroides. Me pareció algo novedoso. Te conecté, te pregunté si esto era algo novedoso del Hospital Italiano y me dijiste que sí. Hay muchas dudas siempre con respecto al tema tiroides, pero tenemos tu currículum aquí. Dale, lo vamos a compartir ya mismo. Justamente ella es la doctora Lorena Sabluc, es médica de planta del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, médica del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de IVA, miembro de la Sociedad Argentina de Diagnóstico por Imágenes, también estudió en la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Plata, es radióloga intervencionista y especialista en diagnóstico por imágenes y tiene una capacitación en el exterior, en España y en Cambridge. Bien. Lorena, ¿cómo se te ocurre meterte en el mundo de la ablación? ¿Y qué es? Bueno, dentro de lo que es la radiología intervencionista hay distintas ramas, ¿sí? Ya este procedimiento se hace hace muchos años en otros órganos, como por ejemplo en el hígado, hacemos ablaciones de tumores y es una alternativa a la cirugía para pacientes seleccionados, no es que reemplaza la cirugía. Te paro un poquito porque Sí. la gente por ahí no sabe lo que es la palabra ablación. Sí. ¿Qué es ablación? La ablación es una técnica mínimamente invasiva donde se introduce una aguja en el sector donde nosotros queremos ir a tratar y esa aguja lo que hace es tener temperaturas extremas, que puede ser por calor o por frío extremo. Esas temperaturas que genera la aguja dentro del tumor que vamos a querer tratar, lo que hace es provoca una muerte celular dentro de esa lesión. Es decir, una necrosis coagulativa, que es el mecanismo... La mata, por así decirlo. Las mata, mata el tumor, así fácilmente, sí. Entonces, lo que tiene de diferente a lo que explicó el doctor es que nosotros entramos desde afuera hacia el órgano que queremos ablacionar, ¿sí? Con una agujita que tenés ahí. Con una aguja que tengo acá y ahora les explico un poco cómo es la técnica, pero muy rápidamente y les muestro algunos casos. Bien, perfecto. La aguja es una aguja... En este caso, como es para la tiroides, es una aguja muy finita, muy delicada. Movela despacito para que lo tome la cámara. Sí. Ahí estamos bien. Sí, perfecto. Es una aguja que es súper delicada para el cuello. Las que se utilizan para hígado son un poquito más grandes. Se utiliza, bueno, para, en este caso, nódulos tiroideos benignos. ¿Sí? Benignos. Sí, para nódulos tiroideos benignos. Después te voy a contar un poquito que también se puede utilizar para patología maligna. Lorena, ¿y por qué es importante sacarte un nódulo benigno? La indicación de una ablación, de un tratamiento de estos nódulos es cuando el nódulo le genera al paciente síntomas o problemas cosméticos. Esa es la indicación, o sea, que tenga un bulto en el cuello, que le produzca disfagia, que es dificultad para tragar. ¿Para hablar puede llegar a producir algún tipo de Puede complicación? generar algún cambio en la voz, pero ya ahí habría un compromiso un poco más extenso. Tos, carraspera y como una sensación de cuerpo extraño. El paciente lo que te dice es eso, que siente algo al tragar o cuando se acuesta. Entonces, ahí tendría indicación este procedimiento. Te mejora la calidad de vida, digamos. Mejora la calidad de vida y lo que tiene la ventaja que tiene este procedimiento es que el paciente viene en el día, se hace el procedimiento y se va a la casa. No quedan cicatrices en el cuello y conserva su glándula, que si el paciente tiene una función tiroidea normal, eso es fundamental porque va a preservar su glándula y no va a tener que tomar medicación de por vida. Pero ¿a qué nos referimos? Si quieren, nos metemos un poquito. ¿Qué significa esto de la ablación? Sí, claro. Lo que hace, si querés, no sé si Vemos las placas. La estamos viendo. Estamos viendo ahí. Bueno, es lo que convencionábamos que era una modalidad mínimamente invasiva y que es un procedimiento seguro y bien tolerado. Es seguro porque tiene bajo índice de complicaciones. La siguiente. Y acá mostramos un poco en la siguiente... Cuando Ahí decís estamos. bajo índice de complicaciones, ¿cuáles serían esas complicaciones? Esas ¿Cuáles podrían ser? Esas complicaciones se dividen en complicaciones mayores y complicaciones menores. Las complicaciones menores son hematoma en el sitio de punción, alguna alergia al anestésico local. Que es muy bajo. Sí, es muy bajo. Y las complicaciones mayores, que son las que nosotros queremos evitar y que también siempre se quieren evitar en las cirugías, es la lesión de los nervios, principalmente la lesión del nervio recurrente, que es el nervio que siempre hay que tener cuidado, tanto en las cirugías y nosotros también acá en este procedimiento. Nosotros tenemos técnicas para evitar esa complicación, lo que se llama hidrodisección, es decir, separamos el sitio anatómico. Con presión de agua. Con suero dextrosa en este caso. Así que separamos, ahí podemos ver en la imagen que está lo que es el nódulo de la tiroides y lo que
está por detrás, es la zona que nosotros debemos cuidar. Y bueno, ahí hacemos esa hidrodisección y vamos con esta agujita. Ahora yo les voy a mostrar cómo es el procedimiento. Vamos haciendo la ablación. Es decir, ablacionar significa, como se ve ahí en ese video, ir deslizando la aguja. Esa aguja va a estar a una temperatura mayor a los 60 grados y es cuando se produce entonces la quema del tejido. Claro, la lesión térmica. La lesión térmica de las células. Ahí lo que podemos ver es que cuando nosotros retiramos la aguja, eso va quemando o ablacionando. En este caso de la tiroides tiene una técnica particular para que no lesionar los tejidos y se denomina tiro en movimiento, que es diferente a la de hígado. Por eso tiene un nombre diferente. Lorena, ¿la reducción es inmediata o se da a largo plazo? No, esa es una muy buena pregunta, Guillermo. La reducción, a diferencia de la cirugía, que el paciente se va sin su nódulo, en este caso la reducción es progresiva, ¿sí? La reducción la vamos a empezar a notar al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. Hay muchos ya reportes que especifican qué tasas de reducción de volumen tienen estos nódulos con este procedimiento. ¿Y qué dicen? Y más o menos es alrededor del año, más o menos un 72% se reduce ese nódulo. O sea que te queda un nódulo mucho más pequeño de lo que tenías. Ahí estamos viendo en la caso. imagen lo que vos nos explicabas, ¿no? Que primero quizás por una cuestión cosmética, o sea, ves una bolita ahí en el cuello y eso en el tiempo va desapareciendo. Claro, eso en el tiempo va a ir achicándose. Esa paciente que mostrábamos anteriormente, hay una imagen anterior que se ve el nódulo y a esta paciente tenía mucha sintomatología porque le desplazaba la tráquea. Creo que está en la anterior. Bueno, está bien, pero vos lo vas contando. Bueno, ahí estamos. Esa es la paciente, se ve el nódulo, que es lo que se ve por fuera, que es lo que ve la paciente, y al lado está la resonancia, marcado con una flechita, es la tráquea, que está completamente desplazada por ese nódulo, que es gigante en este caso, un nódulo muy grande. La paciente, bueno, se hizo la ablación y tuvo una respuesta muy, muy buena para el nódulo que tenía, que era muy grande, que medía 114 centímetros cúbicos de volumen. ¿Vos pensás que las mujeres, también hay patología del hombre, le dan importancia o ocultan un poco y van esperando hasta que le crezca mucho? Sí, por ejemplo, esta paciente era otra paciente que no tenía una masa tan grande, pero a ella le molestaba mucho. Y la verdad que en un mes tuvo una reducción del volumen espectacular. Y otra paciente, que es el último caso, también tuvo una respuesta excelente y la realidad es que sí se tapaban las dos pacientes, la primera y ahora la última que vamos a mostrar, venían con el cuello tapado. Claro. Venían con el cuello tapado porque era algo que sí les molestaba mucho estéticamente. Lorena, te aprovecho para hacer un poco de prevención. ¿Qué es importante hacerse en cuanto a los chequeos a la hora de saber si por ahí puedes llegar a tener una patología de tiroides que quizás ni te das cuenta? Claro, eso pasa un montón. Vienen muchos pacientes y nos dicen, ay, yo esto no lo sabía, no sabía ni que lo tenía y ahora me apareció esto. No, no es que apareció ahora. Para evaluar la tiroides, una ecografía de tiroides, una ecografía de cuello, muchas veces se descubre en esas rutinas que se hacen del Doppler de las carótidas y todo eso, y ahí se ve el nódulo. Y bueno, si ese nódulo está estable, no genera estos síntomas, hay que pincharlo para saber si es bueno o malo primero, ¿no? Sí, se hace una punción, que bueno, yo hago eso también, se llama punción con aguja fina, y se estudia lo que es las células que tiene ese nódulo. Para hacer este procedimiento tenemos que tener 2 de esas punciones que indiquen que es benigno el nódulo. ¿Estos nódulos modifican los valores de laboratorio de las hormonas tiroideas o no? La realidad es que no, a menos que sea un caso particular, que sea un caso de nódulos hiperfuncionantes, que el paciente tenga hipertiroidismo. Ahí también se puede hacer este tratamiento, si bien la primera indicación es la cirugía y el tratamiento con iodo radioactivo, también se está haciendo este tipo de tratamiento para esos nódulos y ahí sí podrían modificar en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo por un nódulo funcionante, que vuelva a sus valores normales. ¿Debería ser de práctica habitual
revisar la tiroides a una paciente que va a consultorio? La realidad es que sí, se tiene que chequear las hormonas y hacerse una ecografía de control, aunque sea una vez al año. ¿Tenés idea más o menos en qué porcentaje de mujeres que van a consultar se encuentran nódulos en la tiroides? Sí, aproximadamente. Sí, realmente es un número altísimo y muchos pacientes no sabían que tenían estos nódulos. Ahora te meto en otro aprieto. De todas esas personas que tienen nódulos, ¿qué porcentaje puede tener un cáncer de tiroides? Aproximadamente. No, el cáncer de tiroides es muy bajo en comparación a la cantidad de nódulos que se descubren. Digamos, o sea, el porcentaje es mucho más alto de nódulos benignos que de cáncer, ¿sí? En este caso de esta metodología, si bien se puede utilizar para ciertos casos particulares, la primera indicación cuando el paciente tiene cáncer es la cirugía. Ahora, si quieren les cuento en qué caso se puede usar también. Dale, por favor. Bueno, este tratamiento, hay un tipo de cáncer que se llama, que es el microcarcinoma, que mide menos de 1 centímetro, y que hay un dilema, que si se hace vigilancia activa, que es que el paciente vaya a control, o bueno, se lo opera, y de acuerdo también al resultado de la anatomía patológica en la punción que le haya venido. Si es de bajo riesgo y es un microcarcinoma, también se podría indicar este tipo de tratamientos. O sea, viene el paciente, se hace esto y no se tiene que sacar la glándula. Siempre, igualmente, todos estos pacientes se discuten en Ateneo multidisciplinario con el equipo de cirugía de cabeza y cuello y con los endocrinólogos. Cada paciente se discute y se decide la terapéutica que se va a realizar. Bien, por último, este es un procedimiento muy costoso, poco costoso. Está en los hospitales públicos, clínicas privadas, obras sociales. ¿Tiene cobertura? Este procedimiento está empezando, es un procedimiento nuevo en Argentina, no estaba antes, y como todo procedimiento nuevo, primero cuesta un poco que las obras sociales lo autoricen, pero como ya les había contado, esto se hace en otros órganos, que al principio cuando también entra la tecnología, por ahí cuesta que las obras sociales lo autoricen al principio, pero después nosotros ya lo estamos haciendo hace un tiempo, algunas obras sociales ya lo están cubriendo y otras son es un poco más difícil, pero yo creo que con el tiempo, porque hay muchos pacientes muy interesados, fíjate, Guillermo, Luciana, esta paciente fue algo impresionante. Clarísimo. Y bueno, y se van sin ninguna marca, sin ninguna cicatriz. Bueno, me encanta, te felicito, te quedas con nosotros ahora y vamos a presentar a Alexia Ratazzi. Claro. Y la historia detrás de la foto. A propósito de ella, vamos a conocer la historia de 2 nenes. Fíjate, Guille, acá tenemos esta foto. Los protagonistas son Camilo, el nene que está sentado escribiendo, y su compañero de 2º grado de una escuela primaria, por supuesto, de la provincia de San Juan, que es Jerónimo. ¿Qué está haciendo Jerónimo? ¿Le está haciendo una broma? No. Le está tapando los oídos a un compañerito que tenía una dificultad para concentrarse porque escuchaba mucho ruido en la clase. Claro, Camilo tiene Asperger, ¿no? Sí. Y bueno, justamente de esto vamos a estar hablando con Alexia. Así es, Alexia. Vamos a ver tu currículum y después te voy a preguntar acerca de este chiquito. Alexia Ratazzi es psiquiatra infanto-juvenil, es cofundadora de Panacea, la organización sin fines de lucro dedicada a las personas con condiciones del espectro autista. Es autora del libro Sé amable con el autismo y además es Global Senior Leader de la International Society for Autism Research para Sudamérica. ¿Hay un sobreuso de la palabra autismo, tal vez equivocado, o me parece a mí? Bueno, si te pones a pensar cuando los periodistas o los políticos dicen de alguien más que es autista, te diría que ahí lo usan bastante mal, ¿no? Siempre estamos desde el activismo diciendo, por favor, traten de no usar palabras, no usen la palabra autismo para descalificar, ¿no? Porque viste que muchas veces se descalifican. Claro, sos autista, le digo. Sos autista, descalificando, digamos, a alguien más. Ahora, ¿crece el autismo o estamos descubriendo más casos de autismo? Es una pregunta difícil de contestar. Crece seguro la prevalencia. Digo, la última publicación, año 2021, CDC de los Estados Unidos, 1 de cada 44 personas con una condición del espectro autista. Esto ha ido aumentando
mucho a lo largo de los años. Ahora, están los que se pelean. Esto es porque mejoró la identificación, porque mucha más gente sabe, porque muchos de los casos más leves, por así decirlo, están adentro de ese grupo, o tiene que ver con factores ambientales también. Cambios en la crianza, exposición a la televisión muy tempranamente, factores tóxicos ambientales. Bueno, pero bueno, son cosas que todavía se investigan en todos lados. Hay una gran, digamos, un gran abanico, si se quiere, dentro de este espectro, ¿no? Correcto. ¿Cómo podés contarlo, transmitirlo? Una enorme, por eso se dice que es muy heterogéneo, hay mucha variabilidad y por eso se le nombra espectro. ¿Vieron el espectro del color? El espectro del arco iris. Ok, se habla de espectro autista justamente porque hay mucha variabilidad entre las personas que están adentro del espectro. ¿Qué comparten? ¿Sí? Para decir que comparten ciertos desafíos a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse, y ciertos intereses restringidos, o sea, muy absorbentes, se interesan mucho en algunas temáticas y muy frecuentemente tienen desórdenes del procesamiento sensorial, como nuestro niño aquí. El caso de Camilo. Por ejemplo, hipersensibilidad muy importante a algunos estímulos sensoriales como sonidos, ¿sí? Entonces sufren y se desregulan mucho ante algunos sonidos, o puede ser luces, o puede ser el tacto, puede ser el movimiento, pueden ser olores. Estas son las cosas más frecuentes. Ahora, esto es lo que comparten. Lo que pasa es que los diferencian muchas cosas. Uno, el nivel de lenguaje. Hay gente dentro del espectro autista que no habla, 0. Y hay gente dentro del espectro autista que son absolutamente parlanchines y conducen programas de radio, ¿se entiende? Claro. También en relación al nivel cognitivo. Hay personas que tienen asociada discapacidad intelectual y autismo. Y hay personas que tienen coeficientes intelectuales arriba de 150. ¿no? También tenés la cantidad de ayuda que necesitan, muy variable. Hay gente que no necesita ayuda, que tiene una condición del espectro autista y no necesita ayuda, y hay gente adentro del espectro autista que necesita muchísima ayuda. Y después tenés también la variable de los problemas médicos concomitantes que tienen algunas personas, muchos, otros nada. ¿Qué pueden ser cuáles? Gastrointestinales, inmunológicos, infecciones, metabólicos. Hay mucho como estudiado desde este punto de vista, pero hay personas que no. Ahora, claro, vos cruzás todas estas variables y dan personas muy distintas. O imagínate, una persona con discapacidad intelectual que no habla, que tiene conductas, no sé, que tiene, por ejemplo, una úlcera gástrica, porque lo que pueden tener es, a veces no pueden manifestar que hay dolor, ¿se entiende? Porque no pueden, tienen muchos desafíos a la hora de comunicarse, y esa persona es muy distinta a, si agarrás ubican a Sheldon Cooper, por ejemplo, en Big Bang Theory, ubican al personaje, bueno, se dice que tiene síndrome de Asperger, que es uno de estos cuadros, muy verbal, 160 de coeficiente intelectual, un físico, ¿sí? Sí. Elon Musk también dijo que es. Elon Musk también, como lo hablamos aquí, estas dos personas, vos las comparás y decís, ¿pero cómo? Pero están adentro del espectro autista, entonces hay mucha variabilidad. Alexia, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico, hoy por hoy no hay ningún test así específico que podamos mandar a hacer. Está basado en la observación y en la escucha de un especialista. No de los padres. Bueno, los padres pueden darse cuenta e identificar cosas que les llaman la atención. Por ejemplo. Que de hecho es muy importante lo que cuentan los padres. O sea, el especialista, ya te digo, el especialista, el diagnóstico lo hace en base a la observación de la persona, a través de una entrevista o una hora de juego, si es un niño o una niña, y a través de la historia, es escuchar lo que te cuentan la gente que más conoce a esa persona. Entonces, el diagnóstico se basa en eso. Obviamente es muy subjetivo. Imagínense que si esto se basa en la observación y en la escucha, no es que mando a hacer un análisis clínico o hago una imagen del cerebro y ahí tengo diagnóstico de autismo. No, está basada en la observación. Y lo que observan son estas características de las cuales hablábamos, ¿no? O sea, en niños pequeños, si hay un niño que no te mira mucho a la cara, que no interactúa demasiado socialmente, que no te responde al nombre, ¿sí? Que no... ¿Es una condición para toda la vida o hay actitudes o tratamientos conductuales que pueden de alguna manera revertir parcialmente o totalmente esto? A ver, acabas de meter como el dedo en
en una pregunta que es bastante complicada. Mira, estamos en un momento en la ciencia relacionado al tema del autismo donde está habiendo un cambio de paradigma. ¿A qué me refiero? Vamos de un paradigma patológico del autismo, que quiere decir considerar el autismo como una patología, como un trastorno, como algo que hay una falla en una persona que deberíamos arreglar desde la salud, y estamos en proceso a lo que es el paradigma que se llama de la neurodiversidad, que quiere decir que en realidad estamos hablando de mentes diferentes, la diversidad que existe entre las mentes. Ahora, si vos te parás desde el paradigma de la neurodiversidad, vos podés decir una persona con autismo tiene ciertas características que están por fuera de lo culturalmente aceptado como neurocognitivamente normal. ¿Sí? Normal. Sí. Y lo que ha intentado siempre el paradigma patológico es a ver cómo hacemos para normalizar, acercar a estas personas a este concepto de normalidad que tenemos. El paradigma de la neurodiversidad te dice, de ninguna manera. O sea, lo que hay que hacer es respetar a las personas como son. Entonces, esto pone mucho en jaque lo que acabas de preguntar, ¿se entiende? Claro. Ahora, que existe... ¿Por qué? Porque la neurodiversidad como concepto lo que te dice es lo que tenés que hacer. Primero mirás a una persona como sujeto de derechos, ¿ok? Y lo que es más importante es que esa persona sujeto de derechos tiene que ejercer plenamente sus derechos. Ahí vamos a enfocarnos. ¿Qué tenés que hacer para eso? Brindarle los apoyos que necesita esa persona para ejercer plenamente sus derechos y hacer ¿qué? Eliminar las barreras que existen en los contextos. Porque el problema está en los contextos y no en la persona. Claro. Y esta visión es muy distinta y ese ejemplo es clarísimo, porque en realidad si no hubiera ese ruido contextual que lo desregula a este niño no estaría sufriendo. ¿Se entiende? Entonces uno mira el contexto. Desde el punto de vista social, nosotros como sociedad deberíamos incentivar y estimular las cosas, por así decirlo, positivas que tienen. Absolutamente. No hay empresas, yo leí hace tiempo que había empresas que contrataban personas con Asperger especializadas en algo. Porque nos gustaría que nos cuentes, a ver, mentes de Asperger, cosas que hacen. La vez pasada me dejaste loco con algo que me contaste de una persona que lo suben a un helicóptero, si no me acuerdo se llama Stephen Wiltshire, se llama así, correcto. Que lo llamaban la máquina fotográfica humana que pasa con un helicóptero por arriba de una ciudad y después la puede dibujar a la perfección, con solo una pasada. ¿Es verdad eso? Sí, que vos fijate que desde el paradigma patológico médico, ¿sí? Esto se lee, es un paradigma muy basado en los déficits, ¿no? En todo lo que no pueden hacer las personas, no en lo que pueden. Ahora, muchas personas con autismo tienen muchas fortalezas y muchos talentos. Y es más, a veces se ven como esos, como si fueran islotes de habilidades especiales, ¿entendés? Como si fueran algo... exótico, la rareza, sí. En vez de verlo como fortaleza, sí, hay muchos de estos ejemplos de personas como, bueno, Stephen Wiltshire es uno de los ejemplos. Lo pueden ver porque están los documentales de él en la televisión. Es impresionante. Que efectivamente, no sé si lo viste, o sea, porque... Por vos. Lo miraste, bueno. Impresionante. Pero, ¿sabes qué? Hay mucho relacionado con las artes en general, con la memoria, con el cálculo calendárico, como se llama, ¿sí? Esas personas que pueden, por ejemplo, vos, si yo le digo a alguien mi fecha de cumpleaños, ¿no? 7 de octubre de 1975, yo nací un martes. Y la persona te contesta, naciste un martes. ¿Ok? Rápidamente. Rápidamente. Entonces, ese tipo de cuestión que a la gente es como que, ¿viste? Les llama la atención, sucede en alguna de las personas que tienen autismo. Vos ves esas personas, perdón, esas personas como Elon Musk, como el dueño de Amazon. ¿Vos les encontrás algo distinto a esas personas? ¿Distinto a lo habitual? Sí, pueden tener algún rasgo. Yo decía que leí una vez que las personas tremendamente exitosas en las empresas que hacen cosas así tan mega, tienen algún rasgo de autismo. Bueno, Asperger. es que a veces este procesamiento, a ver, hay como esta atención al detalle, ¿sí? Y este procesamiento muy fuerte en lo que son los sistemas, de codificación de sistemas, algunas personas, no todas, pero hacen que, a ver, que puedan prestar concentración durante mucho tiempo sin desconcentrarse, y alguien que tiene esa capacidad de concentración, esa capacidad de análisis y procesamiento y atención al detalle,
y en general es alguien que en algún momento te va a captar. Por eso dicen que son los analistas bastante como... Sí, muchas empresas de software... Los buscan. Muchos los buscan. Y hoy en Argentina estamos haciendo este trabajo. Mira, desde Panacea y con una consultora que se llama la consultora Excelsium, estamos favoreciendo lo que es la inclusión laboral de personas dentro del espectro autista en empresas. Videíto, Sí, ¿no? claro, porque vos hablabas de desafíos y de talentos. Fíjate cómo miran estos ojos, los ojos de los chicos. Your heart sings like a kettle, and your words they boil away like steam. And the lie burns long while the truth bites quick. Our heart is built for both, it seems. You are lonely as a church despite the queuing out your door. I am empty as a promise, no more. When the time comes. Es un video realizado aquí en la República Argentina. Europa. Vamos. Y ahí los niños se animan a hacer cosas que después, ¿no? Cuando evoluciona el juego, que los papás y las mamás o los adultos que están con ellos no se animan. Me da esa sensación. Está bueno que leer el remate, ¿no? Que dice, miremos las diferencias con los ojos de un niño. Si uno se fija en este video, a ver, les habían dado una consigna muy simple, que era copiar las caras que hace lo que están proyectando, ¿está? A los niños y a sus padres. Y estaban separados por un biombo. Algo Sí, que, sí. claro, que no les Pero permitía lo único que ver tienen al que otro. hacer es imitar. Bien, antes de ir a una nota, quiero dejar un concepto en claro que me dijiste la vez pasada y que pienso que en mi calo hondo no es una enfermedad esto, es una condición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una nota. Estuve, como te decía, hace un par de meses en Johns Hopkins, en Baltimore. Johns Hopkins es un hospital muy antiguo, del siglo XIX, lo donó una persona. Lo recorrí, para mí fue emocionante estar ahí porque diría que es la cuna de lo que es la medicina, ¿no? Y allí estuve con Oscar Cingolani, un médico argentino que yo lo había conocido en Detroit, cuando yo trabajaba en Detroit. Nos conocimos en hospitales diferentes, no lo vi nunca más, hasta que empecé a verlo en la pantalla de todos los canales de toda la pandemia, claro, de toda la recorrió la Argentina, Argentina. porque además trabajó en el diseño de ese famoso mapa que veíamos todos, con los puntos rojos, que China, que Italia, que España, que Reino Unido y Argentina. Vamos a conocer quién es. Vamos a conocer quién Vamos es. a presentarlo en sociedad. Oscar Cingolani, que es médico cardiólogo, egresado del Colegio Nacional y de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata. Actualmente es profesor e investigador del prestigioso Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore, que recién mencionabas, y que realizó importantes aportes en la lucha contra el COVID-19. Hicimos esta nota, mírala. Oscar, nos conocimos hace 20 años, circunstancialmente en Detroit. Nunca pensé que después de 20 años nos podíamos encontrar aquí en Baltimore, en el Hospital Johns Hopkins. Vos seguís acá en la cardiología, yo estoy de otro lado en los medios, pero haces comunicación y lo haces realmente muy, muy bien. Contanos un poco, porque la gente te conoce de verte en la pantalla permanentemente, salís en Argentina, salís en muchos medios internacionales, pero me gustaría saber un poco tu vida. Yo soy de La Plata y estudié medicina en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando terminé mi formación me fui a Buenos Aires, tuve la suerte de entrar a la residencia de CEMIC, en donde hice 4 años de residencia de medicina interna, el último año como jefe de residentes. Después me quedé como jefe de internación, hice mucho tiempo de medicina interna
con residentes, con alumnos en el Instituto Universitario CEMIC, y siempre tuve un sabor, por así decirlo, por la cardiología y la hipertensión arterial. Entonces mi idea fue inicialmente venirme a Estados Unidos, hacer un entrenamiento en hipertensión arterial, para después volver a Argentina y formar el centro de hipertensión. Pero no pensabas quedarte, pensabas volver. ¿O había algo dentro tuyo que decía, y por ahí me quedo? No, nunca pensé en volver cuando hice hipertensión, que fue cuando te conocí a vos en Detroit, en el Henry Ford. No pensé en volverme, pero no sé si te acordás que hubo una época en diciembre del 2001 que fue un poco complicada. Me acuerdo perfectamente, yo salí de Argentina cuando estaba prácticamente en llamas, literalmente en llamas, por lo menos en la Plaza de Mayo. Entonces volver para mí en esa época era muy difícil, entonces lo que decidí en ese momento, con mucho esfuerzo, volver a dar la reválida para el título de médico aquí, volver a hacer la residencia de medicina interna. ¿Sabías inglés? Sabía inglés, de hecho yo nací en Estados Unidos e hice parte de la escuela primaria acá cuando mis padres rotaron en Estados Unidos. ¿Tienes ciudadanía norteamericana vos? Tengo la ciudadanía norteamericana. ¿La tenías antes? La tenía antes, la tuve siempre. Tengo ciudadanía norteamericana y estoy radicado en Argentina. Tengo el documento ese DNI de extranjero. Perfecto. Siempre fue así. ¿Sabes que me llevaba a recorrer el hospital? Él atiende todos los años al sheik de Dubái y de Qatar. Va en un avión que le mandan especialmente para ir a verlo. Tuvo la oportunidad de estar hablando frente al sheik de Dubái y se desplomó, hizo una parada cardíaca y él lo reanimó. Cuando reanimó y se recuperó, le dijeron, usted se queda a vivir acá. Y él dijo, no, yo no puedo. Y donó el sheik todo un edificio entero gigante de 150 millones de dólares, que es el edificio de cardiología de Johns Hopkins ahora. Impresionante la historia. Bueno, seguimos viendo y recorriendo la historia de este médico argentino y norteamericano. ¿Y tu familia, tu mujer la conociste aquí, la conociste en Argentina, en Uruguay? A mi mujer la conocí en Uruguay en el año 98. ¿De vacaciones? De vacaciones. Empezamos a conocernos y a salir a la distancia. Y cuando yo me vine en el 2001, ella se vino conmigo y meses después nos casamos en Estados Unidos. Qué bien. ¿Y tus hijos son norteamericanos? Los 3 hijos que tengo nacieron aquí, nacieron en Hopkins, los 3. ¿Y les gusta la idiosincrasia latina, algunas cosas de costumbristas de Argentina, de Uruguay, o no? Sí, de hecho en casa hablamos en castellano, pese a que cada vez nos cuesta más con los chicos. Vamos siempre, todos los años, a Uruguay, donde mis hijos tienen muchos primos y les encanta. Hemos ido a Argentina también seguimos teniendo muchas costumbres argentinas o uruguayas, rioplatenses, por así decirlo. Yo veo en vos una persona que tiene mucha raíz argentina, te gusta, y hablas como si estuvieses en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier provincia de la Argentina. El tema de la tecnología, el tema del Zoom y el tema de pandemia, ¿no te acercó más hacia nosotros? Totalmente. En lo bueno y en lo malo. A ver, lo bueno es esto. Y lo malo lo bueno es esto, lo bueno es poder comunicar, poder sentirte que estás brindando cierta información a la gente que te ha dado tanto durante tu infancia y durante tu juventud. Lo malo es que cuando uno se decide quedarse acá, uno baja una cortina. Yo durante 5, 6, 7 años dejé de leer noticias, dejé de enterarme de lo que pasaba en Argentina. Y esto de golpe te vuelve a acercar y es como que uno empieza a sentirse que es parte nuevamente del país que ya lo había dejado de lado. Entonces crea ciertos conflictos, ¿no? ¿Cómo te imaginas a Oscar Cingolani dentro de 20 años? Me imagino haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora, tal vez viajando más a Argentina, más tranquilo, esperando por supuesto que la salud me lo permita. ¿Te sentís local allá, acá o en los dos lados? En los dos lados. Me pasa algo rarísimo. Me siento local acá y me siento local cuando voy a Argentina. Y cumplió, ¿sabes qué? Me prometió una campera de Johns Hopkins y me la regaló. Bueno, la vas a tener que traer puesta algún día. ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? Muy bien.
Alexia, muchas gracias. Lorena, muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, y también Oscar. Gracias. Nos vemos entonces el próximo domingo. Claro, a las 12 horas aquí en Doctor C. Los esperamos. Chao, chao, chao. Gracias.